Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 8 de noviembre y el título del mensaje es Para perseverar en la fe. El pasaje de hoy viene de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 22. Y hermanos, qué privilegio poder meditar en este pasaje de la Escritura. Realmente me siento muy agradecido con el Señor de haber comenzado este libro y terminado de igual manera. Y vamos a leer el pasaje completo y luego vamos a analizarlo por partes. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y para comenzar, hermanos, me gustaría que analizáramos esta sección del versículo 9 al versículo 13. Leámoslo una vez más. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo era un ser humano como cualquiera de nosotros, con necesidades físicas y espirituales. Y en este momento tenía la necesidad de estar en compañía de alguien. Pablo se sentía casi completamente solo. Y al igual que nosotros, le dolía que alguien que apreciaba, un hermano en la fe, lo abandonó por seguir los placeres de este mundo. Otros tuvieron que irse por necesidad, como Crescente y Tito. Lucas, como sabemos, fue un compañero en todo momento. Evidencia de esto es la narración de la vida de Pablo en el libro de los Hechos. Como lo mencioné antes, Pablo era un ser humano de carne y de hueso. Tenía frío, por lo que pide que le lleven su abrigo. Pero el hecho de que él haga esta solicitud a Timoteo y que se encuentre en las escrituras no solo tiene que ver con la ropa, tiene un significado más profundo. Como vemos, esta es una manera de concluir para Pablo el hecho de que él renunció a todo para servir a Jesús. Al final de su vida, lo único que tenía era un capote o una ruana, como lo conocen muchos, y unos pocos libros. Pablo fue olvidado casi por completo por sus amigos. Aparentemente no tenía amigos que le prestaran o de dónde obtener un capote en Roma. Pablo tenía una mente muy independiente. Él no rogaría por un capote. Pero
Tampoco se preocupaba mucho por la forma de vestir. Él pudo haber pedido algo más o diferentes artículos que le fueran más útiles. Pero no, Pablo mantenía su humildad. Pablo era un hombre ordinario, con necesidades ordinarias. Pero si continuamos leyendo en el pasaje, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y aunque no es muy claro el tipo de daño que esta persona le causó a Pablo, es muy probable que haya sido uno de los acusadores en contra de Pablo, de esas personas que aportaron para que él estuviera en la cárcel y además que de pronto estuvo apoyando la primera encarcelación de Pablo. Pero estas son suposiciones. Sin embargo, la enseñanza de Pablo demuestra que él no está buscando venganza. No tenemos que enfocarnos en la persona que le hizo daño, sino en la respuesta de Pablo. Él no busca tener una venganza, ni le está impartiendo una maldición sobre la cabeza de esta persona, sino que le entrega todo al juicio de Dios. Pues ni Pablo ni nadie en este mundo tiene el poder ni la autoridad para hacerlo. Porque nuestros juicios no son justos, no son santos, no son buenos. Pero sí los de Dios. De manera que esta persona era un opositor al Evangelio, no a Pablo en sí. Pues el apóstol advierte a Timoteo para que no confíe en esta persona tampoco, sino que esté siempre alerta, porque su intención era más atacar la doctrina, el Evangelio, no tanto a las personas. Continuemos leyendo el pasaje de hoy. Dice en el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, hermanos. Esta sección muestra el consuelo que encontraba Pablo en el Señor Jesús. Como vemos, a pesar de que estaba casi completamente solo, realmente no lo estaba, pues Cristo estaba con él. Su madurez espiritual en piedad y en gracia le permitían orar para que sus acciones no les fueran contadas a las otras personas como castigo. Pablo entendió que si el Señor le había dado alguna fortaleza, era para predicar el Evangelio, y esto fue lo que le libró de toda acechanza del enemigo. Hermanos, Pablo se enfocaba tanto en predicar el Evangelio que lo entrenó de tal manera que incluso en estas circunstancias donde él ya presentía que iba a morir, no consideraba su muerte como algo malo. Y aún así dice que el Señor lo librará de toda obra mala. ¿Acaso la muerte no era una obra mala? Sabemos que no. Pablo sabía que el morir es ganancia, porque iba a ir al reino celestial con su Señor. Cuando Pablo exalta al Señor, dándole la gloria que merece, esto refleja un optimismo y gozo irracionales. Pablo enfrentaba sus últimos momentos de esta vida y se encontraba sin un centavo, sin amigos, sin posesiones, con frío, sin ropa adecuada y destinado a morir pronto. Sin embargo, especialmente conociendo la recompensa celestial que le esperaba, no cambiaría su lugar con nadie. Con nadie, hermanos. Él ya quería estar con Jesús, pero aún así se apasionaba por la iglesia, por dar hasta el último esfuerzo para que la iglesia entendiera lo que el Señor estaba revelando a través de él. Y finalmente,
Vemos que en los saludos finales Pablo bendice a Timoteo, lo vemos en el versículo 19, leámoslo, hermanos. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El hecho de que Pablo nombre a Trófimo y diga que está enfermo nos debería hacer reflexionar de la limitación que él tenía, de los milagros que podía realizar. Hermanos, sabemos que Pablo podía con su sombra o con tocar sus prendas, decían que ya podían ser sanos, pero tenía limitaciones. Cualquiera de nosotros pensaría que al ser un amigo suyo, un hermano y un siervo del Señor, lo más lógico sería sanarlo. Pero el hecho de haberlo dejado enfermo demuestra que había una autoridad a la que él se sometía. Y esta autoridad tampoco le libró a él mismo de la enfermedad y el dolor que padecía. Sabemos que Pablo nos habla de un aguijón en su corazón, que no es claro qué significa o qué tipo de enfermedad es, pero padecía. Entonces, estas palabras finalmente son de ánimo, deben ser un consuelo para nosotros y para todos aquellos que de pronto se sienten que llevan mucho tiempo sufriendo de alguna enfermedad o tristeza, lo que sea. Pero debemos saber que es de acuerdo a la voluntad de Dios, que si somos sanados o fortalecidos, será por la gloria de Dios. No vamos a entender cómo obra el Señor hasta que entremos en la gloria, pero sabremos que era para nuestro bien. Y finalmente dice el último versículo del pasaje: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Para finalizar su carta, Pablo usa esas palabras que solemos usar para despedirnos los domingos después de la prédica. Pero no es solo que la gracia esté con ustedes, esto representa más que solo unas palabras bonitas. Realmente significan que él deseaba que el favor de Dios, que su gracia para cuidar de nosotros o de sus hermanos y de perdonar nuestros pecados o los de sus hermanos, los cubriera en todo momento. Esto debe cambiar nuestra perspectiva de cuando decimos Dios te bendiga, hermano, o cuando decimos que la gracia esté contigo, que el Señor esté contigo. Hay una implicación más profunda y si las decimos, debemos decirlas de corazón. De lo contrario, corremos el riesgo, hermanos, de estar cayendo en jurar su santo nombre en vano. Porque no se trata de usarlo en cosas malas, sino de usarlo sin ningún propósito. Así que debemos tener más discernimiento y cuidado al hacerlo. Y si lo hacemos, hagámoslo de corazón. Es con amor. Hermanos, tanto Pablo como muchos hermanos en la fe han dejado testimonio de lo que es vivir por Cristo. Pero aún ellos son solo sombras del verdadero héroe, del verdadero Rey Jesucristo, quien no solo rechazó las cosas del mundo, sino que nos mostró las espirituales, las que duran eternamente. Y aunque Pablo se sentía solo y abandonado por sus compañeros de batalla en la fe, su fortaleza estaba en Jesús. Y a la vez la fortaleza de Cristo estaba en darle la gloria a Dios en obediencia. Jesús no se dolió del abandono de sus discípulos. Puede que se haya entristecido, pero antes de ser crucificado, lo que de verdad le afectó fue el abandono del Padre. Cuando llevaba el pecado de toda la humanidad en la cruz, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que más le influyó a Cristo. Esto no quiere decir que, no me importa entonces que los demás se vayan, yo puedo vivir solo. No. Se trata de que si hay personas que se alejan de nosotros, que lo hagan, pero porque nosotros seguimos a Cristo y debemos orar por ellos para que no caiga maldición sobre ellos, sino que
puedan de alguna manera conocer al Señor. También Jesús es nuestro ejemplo de lo que es vivir humildemente, como dice en la palabra en Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Tanto estas palabras como las posesiones del apóstol Pablo en sus últimos días nos recuerdan que las riquezas no están en este mundo, pero además que el contentamiento no lo vamos a encontrar en esas cosas pasajeras, sino en la persistencia, en la relación con Dios. Y esta solo se logra a través de la palabra de Dios, predicada y vivida. Solo así, hermanos, vamos a entender de qué se tratan todos los momentos por los que pasamos, porque todos apuntan a la eternidad, todos apuntan a Cristo. Para terminar, me gustaría que después de estas palabras todos, sin excepción, veamos la necesidad de perseverar en el Evangelio de Jesucristo, no solo estudiándolo, sino viviéndolo, enseñándolo, meditándolo, para que entendamos que es el poder de Dios, que nos hará entender los tiempos, influir en el mundo para bien, tener contentamiento en lo que tenemos y lo que somos en Jesucristo, mientras esperamos su regreso, en el que toda esta carrera y batalla de la fe ya no serán difíciles de llevar, sino que estaremos gozosos en la meta, disfrutando de la recompensa. Mientras tanto, que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a cerrar este tiempo en oración, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza y pasión por el Evangelio, que entendamos que es su regalo, su amor escrito en estas páginas, que nos recuerdan que se trata de la obra de Cristo y de la fe que tenemos en Él. Confiemos, hermanos, en que esto es temporal, que no hay nada en este mundo por lo cual aferrarnos, sino que tenemos la eternidad. Cristo nos predicó de la eternidad y hermanos en la fe vivieron por la eternidad. Animémonos a vivir por la eternidad, enseñémosle a las nuevas generaciones que esta vida no es lo único que hay, sino que hay una realidad más grande que no podemos percibir, que está al alcance de nosotros y de aquellos que no conocen a Cristo, si deciden seguirlo. Vamos a orar de esta manera, hermanos, y nos vemos mañana, primeramente Dios. Dios los bendiga, amados hermanos.